Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos de nuestra amada Iglesia Cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga donde quiera que te encuentres, hermano. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy el estudio del capítulo 2 de Romano, y vamos a estudiar del versículo 17 al versículo 29. Y a manera de resumen nuevamente, lo que Pablo nos ha escrito en Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 18, nos dio una amplia explicación de lo que es el Evangelio. Y decía estos versículos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo segundo que Pablo empieza a escribir es precisamente quiénes son los que necesitan el Evangelio. Y empieza el capítulo 1 con el versículo 19 al 32 con un grupo de personas que están en la congregación. Recordábamos precisamente esto, de que dentro de la congregación había tres grupos de personas. Estaban los hermanos que son totalmente inmorales por toda la conducta que ellos tenían en ese entonces de adorar dioses paganos, de hacer ritos sexuales para adorar a esos dioses, todo tipo de inmoralidad que se mencionó en el capítulo 1 de Romanos. Por otro lado, mirábamos también un sector de la gente o de los hermanos que asistían a la iglesia, que eran aquellos hermanos que probablemente no eran inmorales, eran muy moralistas. Ellos trataban de hacer lo correcto, pero estábamos de acuerdo que no necesitas ser cristiano para tener una moral alta. Entonces atacó Pablo el problema de este grupo de personas. Y pues obviamente también hay otro grupo de personas que son los religiosos. En este grupo encajan los judíos. Pero hay algo que yo quisiera que pudiéramos ver en este resumen, porque la palabra de Dios es muy padre que podamos entenderla, que podamos estudiar contextos históricos, que podamos precisamente hacer un estudio versículo a versículo, pero de nada sirve que hagamos todo eso si no lo llevamos a la práctica, si no yo puedo extraer algo práctico de la Biblia para yo poder empezar a actuar en mi vida, ¿no? Y lo que miramos precisamente con el primer grupo en la clase 2 que vimos, el del versículo 1 del 19, capítulo 1 de Romanos del 19 al 32, que hablaba con el grupo inmoral, ¿no? Con esta gente inmoral. No sé si recuerdas, pero el Romanos 1:18 rapidito dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿por qué necesitábamos ser salvos? Bueno, porque la ira de Dios está constantemente revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, mi hermano. Y miramos este versículo 19 de esta gente, este grupo de personas inmorales. Decía el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Porque había gente que decía: es que yo no conocía a Dios antes. Bueno, no hay excusa, porque Dios se ha revelado a través de su creación. No hay ninguna excusa. Ahora, el punto no es que no conozcan a Dios. El punto principal es que aún conociendo a Dios, porque Dios ya se le ha revelado, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mi hermano, ¿qué es lo práctico que podemos sacar? Porque tal vez tú me digas: no, pues es que yo no soy una persona así, con esos actos tan inmoralmente marcados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos sacar o extraer de aquí para que tú y yo podamos llevarlo a la práctica? Es lo siguiente: tenemos que pensar en esto. ¿Cuántas veces tú y yo, ya siendo cristianos, cuántas veces tú y yo ya yendo a la congregación, estando asistiendo constantemente, cuántas veces no hemos glorificado a Dios ni le hemos dado gracias? Y eso tenemos que quedarnos con ello. De todo este estudio tenemos que quedarnos con esto, que ya siendo cristianos y sabiendo que Dios nos provee todas las cosas, tenemos que entender cuántas veces ha pasado que no le glorificamos, es decir, que no reconocemos que viene de Él y le damos gracias. Lo segundo, porque Pablo le habla a un segundo grupo de personas. Estos son unas personas que se comportan de una mejor manera. Ellos son personas que no adulteran, son personas que
que no viven en unión libre, son personas que se portan bien y que el problema de esta gente que tiene un estándar alto de moralidad es que empieza a ver por encima del hombro a los demás, a la gente inmoral, ¿no? Aquella gente que es pecadora. Y Pablo precisamente menciona en el capítulo 2 de Romano, lo que estudiamos la semana pasada, versículo 1 dice: oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y aquí Pablo está diciendo, ok, tú eres una persona con una moral alta, eres una persona que te abstienes precisamente de hacer actos ilícitos, actos que ante la sociedad son negativos, son malos, pero eso no te da ningún derecho de juzgar. Y aquí atacaba Pablo el problema de este tipo de gente que dices, pues es que yo hago lo bueno, yo no soy pecador como aquel. Bueno, hay que tener cuidado, porque lo que podemos tener práctico aquí, mi hermano, es de que cuando empezamos a tener ciertas acciones mejores que las demás, podemos perder el piso y podemos sentirnos más que los demás. Y es lo primero que ataca Pablo: hey, no nos sintamos más que los demás. Lo segundo, que cuando empezamos a juzgar, que porque muchos entramos en ese rol, aún siendo cristianos, mi hermano, y dentro de la iglesia lo logramos hacer, como lo explicamos en la clase pasada, el problema de empezar a juzgar es de que te condenas a ti mismo. Nos condenamos a nosotros mismos cuando juzgamos. Mira lo que dice el versículo 4 de Romanos 2: o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mi hermano, otro de los puntos también que hacemos cuando juzgamos es precisamente que estamos menospreciando las riquezas de la benignidad y la paciencia tan increíble que tiene nuestro Señor en amor para que más gente se arrepienta. Así que son estos 3 puntos que tenemos que llevarnos como reflexión. Y otro punto que tenemos que llevarnos a reflexión se encuentra en el versículo 16. En el día que Dios juzgará, dice, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo específicamente está diciendo a aquella gente que tiene una moral alta, que no tiene problemas de hacer actos ante la sociedad negativos o malos o incorrectos, a ese tipo de gente que empieza a perder el piso, se siente más que los demás y que empieza a juzgar. A ese tipo de gente le dice también, hey, ten cuidado, porque en algún momento va a llegar el juicio de Dios y Él no va a juzgar los actos, Él va a juzgar los secretos del hombre. Y aquí en este punto Pablo, si te imaginas que Pablo está arriba de un púlpito y Pablo está dirigiéndose a la congregación, de un lado tiene a los inmorales completamente ya con la cabeza agachada diciendo, sí, cierto, soy una persona que he pecado de gran manera, y por otro lado tenemos a la gente moralista, a los cuales Pablo ya le habló a este grupo, y ellos también diciendo, ok, yo no hice todo eso, pero me moría de ganas por hacerlo. ¿Te acuerdas que lo mirábamos así? Y al fondo, mi hermano, se encuentran el grupo de los religiosos, diciendo, de veras, ¿no? O sea, esta gente no entiende, de los dos no se hace uno. Y entonces Pablo comienza precisamente a hablar con este grupo de personas. Y ahí empieza el versículo 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre, o sea, es decir, tú te estás poniendo una etiqueta de judío. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Wow, hermano, cuando tú lees todas estas características que Pablo le reconoce a este sector de la iglesia que son los religiosos, tú dices, está increíble todo esto que esta gente hace, ¿no? Si lo pones desde esa perspectiva, mira, mi hermano, dice, te apoyas en la ley. O sea, esta gente es gente que no se apoya en su prudencia, no se apoya en sus pensamientos, en que yo creo que es lo mejor. No, ellos se apoyan en la palabra de Dios. Es algo que todos deberíamos de hacer, apoyarnos en la palabra de Dios. Dice, tú te glorías en Dios. Y esta gente religiosa puede decir, claro que yo me glorío en Dios. Dios me guarde de gloriarme en mí, ¿verdad? Claro que yo me glorío en el Señor. Otro punto que Pablo le reconoce a este sector es que conocen su voluntad. Son personas que están constantemente estudiando la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Es algo increíble lo que esta gente hace, mi hermano.
El cuarto punto que Pablo le reconoce es que apruebas lo mejor. O sea, cuando uno empieza en el cristianismo, uno no sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Estás de acuerdo? Uno no sabe lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, pero conforme vas conociendo la palabra de Dios y conforme te van instruyendo dentro de la iglesia con la palabra de Dios, uno empieza a diferenciar lo que agrada a Dios a lo que es bueno y lo que es malo, lo que no agrada a Dios, mi hermano. Pero bueno, esta gente ya está tan avanzada que no nada más puede distinguir lo bueno de lo malo, sino que de lo bueno puede distinguir lo bueno de lo mejor. Por eso dice, apruebas lo mejor. Versículo 5, otra característica que esta gente tiene, dice, eres guía de ciegos. No sé si te ha tocado en la congregación, pero hay líderes que de repente dicen, mira, ven, o te acercas con ellos porque tienes algún problema, tienes alguna duda. Gente nueva probablemente puede irse cerca a ellos y ellos dicen, vente, yo te ayudo, mira, vamos a ver qué dice la palabra. Empieza a guiar este tipo de personas, empieza a guiar ese tipo de hermanos. Dan consejería matrimonial y tú dices, wow, pues qué falla puedes encontrar en ellos, ¿no? ¿Qué falla podemos encontrar en ese tipo de gente? Y no nada más eso, dice también que son instructores, que son maestros. Hermano, cuando tú ves esta lista dices, wow, es increíble todas las acciones que esta gente tiene, porque no es nada más como moralista, sí, que hace buenas acciones, pero no tiene a Dios en su vida. No, esta gente religiosa tiene todas estas muy buenas acciones, pero tienen a Dios todavía en sus vidas y se apoyan en lo que Dios dice, lo que dice la palabra de Dios, dan consejos, se glorían en Dios, tienen todo ese tipo de personas. ¿Cuál es el problema de ellos? Y Pablo va a enumerar 4 detalles que este tipo de personas tienen. Recuerda que el punto de Pablo es tratar de quitar todo argumento que diga yo no necesito el evangelio, ¿sí? Pablo lo que está haciendo es hablar con todos los tipos de personas para poder explicar quién necesita el evangelio. La conclusión a la que va a llegar Pablo es que todos lo necesitamos. ¿Cuál es el problema de los religiosos? Bueno, versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Es una gran pregunta que hace Pablo. Y continúa este versículo diciendo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y es uno de los grandes problemas que tienen precisamente estos religiosos. Porque tú puedes decir, mi hermano, oye, pues yo no robo. Pero hay muchas maneras de robar. Yo sé que todos los que están escuchando aquí, probablemente nadie ha asaltado un banco, probablemente nadie ha asaltado una tienda comercial. Pero, mi hermano, hay que entender esto. Hay muchas maneras de robar, ¿sí? De repente puede que vayas a un Oxxo y que te den el cambio y tú simplemente no digas nada porque te dieron cambio de más y no dices nada. O incluso bajar alguna aplicación ilícita. Puedes incluso, mi hermano, no sé, descargar una canción que está a la venta y tú no pagas por ella. Pero yo creo que lo más ad hoc a lo que Pablo está hablando aquí, está hablando Pablo de Malaquías con estos religiosos. Y no sé si recuerdas, pero Malaquías habla un tema muy fuerte. El profeta Malaquías, que está hablando de parte de Dios, habla de un tema muy fuerte con Israel. Y le está diciendo precisamente a Israel esa famosa frase que siempre decimos en nuestra iglesia, ¿robará el hombre a Dios? Imagínate que Malaquías está en nuestra congregación y que nos diga allá Casa de Restauración, ¿robará el hombre a Dios? Y como iglesia podemos decir, o sea, perdón, ¿en qué te hemos robado nosotros, Señor? Al contrario, venimos y damos. Y Malaquías y el Señor es muy directo y dice, en los diezmos. Me están robando en los diezmos. Y es que muchas veces vemos el diezmo, mi hermano, como un acto de bondad. Pero tienes que entender que el diezmo es algo que ya le pertenece al Señor. Y yo no estoy hablando nada más de lo económico, del dinero. ¿Ok? Yo me estoy refiriendo al diezmo de todo lo que el Señor te da. Si el Señor te da recursos, da el diezmo. Si el Señor te da tiempo, da el diezmo. Si el Señor te da salud, da tu diezmo. Si el Señor te da fuerza, mi hermano, en este día, da tu diezmo de ahí. Y es un problema que Pablo está atacando directamente con este grupo de personas. Versículo 22, aquí continúa con un segundo detalle que encuentra con ellos. Dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Y Pablo no está hablando específicamente del adulterio de una manera sexual, ¿no? Mira lo que dice el versículo, todavía sigue
este versículo con esto. Dice, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Pablo está atacando otro problema de raíz que todos los religiosos, probablemente incluyendo los que están ahorita dentro de la iglesia cristiana, que también son religiosos, está atacando otro problema fuerte, y el problema que tienen es de adulterio espiritual. Y este problema de adulterio espiritual es fácil poder entenderlo, mi hermano, y fácil poder rastrear mi vida para poder poner en práctica si es que estoy o no estoy adulterando. Recordemos que como iglesia somos la esposa, y cuando quitamos a Dios del primer lugar de nuestras vidas, estamos adulterando porque empezamos a tener otros ídolos. Probablemente tú me digas, oye, pues que yo no vivo en ese tiempo donde está el dios Sol, la diosa Artemisa. Yo no vivo en esos tiempos, yo no pongo veladoras a nadie. No es exactamente eso, mi hermano. Cualquier cosa que le esté robando el primer lugar a Dios en tu vida, ya es precisamente estar adulterando, ¿sí? Ya tienes a otro Dios por un lado, por así decirlo. Y es que para mí es sencillo, mi hermano, y te lo quiero explicar así, de esta manera. Si tú dices, es que Dios siempre está en primer lugar en mi vida, para tú poder determinar que realmente algo es prioridad en tu vida, lo que tienes que hacer es contar el tiempo de tu semana y verifica a qué le estás dedicando más el tiempo. Si se lo estás dedicando más a Dios, pues bueno, ciertamente es el primer lugar en tu vida y de ahí no lo estás sacando. Pero si le estás dedicando más el tiempo a las series de Netflix, a tu celular, al fútbol, a cualquier otra cosa, mi hermano, déjame decirte que esos son ídolos que te roban la atención, o que roban la atención de Dios y que te están simplemente distrayendo. Y es un problema muy frecuente con los judíos y que está pasando hoy en las congregaciones. No me vas a dejar mentir, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero, mi hermano, que tomas o que agarras cuando te despiertas? ¿Tu Biblia o tu celular? Yo creo que la mayoría de las personas va a decir, no, pues mi celular. Bueno, ahí está tu Dios. Ahí está una de las personas o uno de los ídolos que estamos teniendo y que nos están quitando el tiempo de Dios. Yo he visto, incluso lo he experimentado muchas veces, el tiempo de mi comunión con Dios, el tiempo que yo tengo que hacer mi devocional. De repente aparece una serie muy buena en Netflix y digo, bueno, Dios puede esperarme, ¿no? Y me pongo a ver la serie y hago a Dios a un lado. Bueno, ahí está tu ídolo. Ahí está tu ídolo, mi hermano. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo o a dar otro ejemplo. Y este ejemplo va a ser con nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿cuándo se sienten más incómodos nuestros hijos? ¿Cuando no van un domingo a la iglesia? ¿O cuando no tienen red de Wi-Fi y no tienen internet en sus celulares? Yo creo que la mayoría de las veces, incluso hasta nosotros, cuando no tenemos internet, nos duele más que perder la comunión con Dios. Mira, yo no sé si recuerdas bien, pero en el Getsemaní, cuando está nuestro Señor orando y orando de una manera increíble porque está a punto de ir a la cruz, nuestro Señor tiene en mente lo que está a punto de pasar. El Señor tiene en mente que para poder llegar a la cruz, que para poder decir consumado es, para poder llegar ahí tiene que atravesar algo muy, muy difícil. Y vemos en esta oración a un Jesús completamente sumergido en una incomodidad, diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y no sé si recuerdas, pero está orando constantemente el Señor, está orando constantemente el Señor, está orando. La palabra dice y está describiendo que empieza a sudar y que el sudor cae como gotas de sangre, así de lo grande que estaban cayendo. Y era porque el Señor estaba realmente sintiendo un dolor. Y no estaba sintiendo ese dolor por lo que iba a pasar en la cruz, por todos los latigazos que iba a recibir, por los clavos que iban a traspasar su cuerpo, por la lanza que iba a ser también traspasando su cuerpo. El Señor no está así por eso. El Señor está así precisamente porque está a punto de perder un momento la relación con el Padre. Y tú puedes decir, no es cierto. O sea, la relación con el Padre, el Señor desde el principio la llevó. Bueno, no sé si recuerdas cuando está en la cruz, pero dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero se perdió la relación con el Padre en ese momento y Jesús sabe que va a pasar ese punto y está en esa posición y se siente de esa manera. Todo esto, mi hermano, te lo estoy contando para que podamos reflexionar tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así de mal cuando faltamos un domingo a la iglesia?
¿Cuántas veces nos hemos sentido así de mal cuando no haces tu devocional? Muchas de las veces cuando no hacemos un devocional o cuando no podemos asistir a cierta, a cierta reunión de oración o lo que sea, decimos, no pasa nada si no voy, total es por gracia, mañana nos vemos. Hermano, hay veces que no sentimos esa pasión, pero que no se nos vaya el internet, que no se nos caiga la red de Wi-Fi, que no nos falte la luz, mi hermano, porque ahí sí nos incomodamos. Pero por perder la relación del Padre, muchas veces no nos incomodamos. Así que son cosas, mi hermano, que tenemos que poner mucha atención y que tenemos que reflexionar en esta semana. Y lo digo porque me ha tocado tener este tema toda la semana. Y créeme que en lo personal es algo que yo tengo que estar reflexionando y reflexionando mucho. Y que ya van días que lo estoy pensando y lo estamos reflexionando, ¿no? Tercer punto, versículo 23. Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo dice, tú que te jactas de la ley, tú que buscas lo mejor, tú que te glorías en el Señor, tú que dices que hay palabra de Dios al pie de la letra, que hay que confiar en la palabra de Dios, dice, tú que te jactas, ¿a poco no con infracción de la ley estás deshonrando a Dios? Dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es el tercer punto que menciona Pablo, que por nuestra causa se blasfema el nombre de Dios. Yo no sé, mi hermano, tal vez tú digas, no, mi hermano, yo nunca le he fallado a Dios. Mi hermano, ahí dice, escrito está que por nuestra causa los gentiles van a blasfemar el nombre de Dios. Yo no sé si en tu trabajo o en alguna otra parte tú has conocido a alguien, a un hermano que pues obviamente es hermano de la religión, pero es tremendo, y hay veces que lo ves cómo se comporta y todo, y que de repente te acercas con él y dices, oye, por favor, nomás no digas que eres cristiano, ¿no? Porque si no la gente va a pensar que sí es el cristianismo. Por favor, nomás no digas que eres cristiano y ya, ¿no? Porque podemos precisamente entrar en esto, pero también nosotros lo hemos hecho. O sea, yo no sé si en alguna ocasión hayas hecho algo que te avergüence. No sé, algún enojo, algún arranque de ira en alguna situación, ya sea en tu casa o en cualquier lugar, mi hermano. Pero hay veces que tenemos ese tipo de cosas que nos avergüenzan. Y ¿sabes qué? Lo peor es que de repente la gente nos dice, mira, ¿y eso que es cristiano? Hermano, yo he hecho cosas que me avergüenzan y que de repente siento culpa, y ¿sabes qué? Me avergüenzan mucho más que por mi culpa, que por mi necesidad, que por mi falta de comunión, el nombre de Dios sea blasfemado por lo que yo haya hecho, por lo que yo haya dicho. Porque la gente, todo el mundo está viendo lo que los cristianos hacen. Los que están navegando con bandera de amor y paz, y de repente pasa un arranque explosivo, ya derriba todo argumento. Y la gente empieza a verlo de esta manera. Así que ese es el tercer punto que menciona Pablo. Ahora lo que va a ver Pablo aquí, o lo que nos va a decir Pablo en esta carta, del versículo 25 al 29, tiene que ver con los ritos que los judíos hacían. Y mira, dice, pues en verdad la circuncisión, dice Pablo, aprovecha si guardas la ley. No sé si recuerdas el primer versículo, pero dice, el primer versículo obviamente que estamos estudiando, el versículo 17, dice, aquí tú tienes el sobrenombre, es decir, tú tienes la etiqueta de judío, tienes una etiqueta por fuera. Sí, es lo que está diciendo, tú religioso tienes una etiquetita por fuera. Y lo dice, yo sé que tienes ritos, yo sé que tú tienes la circuncisión, esa circuncisión que tanto te jactas y que tanto le dices a los demás que son incircuncisos, que tú tienes la marca. Yo sé que tú tienes esos ritos, esa religión por fuera, que tienes esas marcas. Dice, pero Pablo dice, pues en verdad te digo que si la circuncisión aprovecha solamente si guardas la ley. Ok, sigamos leyendo, ahorita lo explicamos mejor. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, de nada sirve tener una circuncisión si tú mismo transgredes la ley. Versículo 26,
sí, pues el incircunciso, esto es un caso hipotético, escucha lo que dice, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿tú no crees que será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, si aquella persona que no está circuncidada, que no está marcada en la carne, guardase la ley, vamos a suponer que existiera uno que guardase la ley, ¿tú no crees que a esa persona se le va a contabilizar, le está diciendo el judío, que esa persona se le va a contabilizar como circuncisión? Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, escucha, perfectamente la ley, por eso digo que es un caso hipotético, nadie en este mundo nunca va a guardar perfectamente la ley, ¿ok? Dice, y el que es físicamente incircunciso, que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿A qué quiere llegar Pablo con esto? Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, no tiene que ver nada con el exterior, dice versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mi hermano, el punto de todo esto es que le está diciendo Pablo al religioso, tú te pones una etiqueta de judío. ¿Por qué? Porque se marcaba con la circuncisión, hacía un chorro de ritos por fuera, pero por dentro, mi hermano, estaban vacíos. Contándote alguna anécdota, yo me acuerdo que en alguna ocasión yo estaba jugando fútbol, hace mucho tiempo, obviamente que me gustaba mucho el fútbol y jugamos a las 12, 3 de la tarde con el solazo. Entonces yo me acuerdo que entré a la casa, y cuando entré a la casa yo tenía pues, un chorro de sed, ¿no? Tenía bastante sed, agarro un vaso de agua y tenía la costumbre de echarle hielo al agua. Entonces abro la nevera, y cuando abro la nevera veo un bote grande que dice nieve de chocolate. Y yo cuando la vi dije, santo Dios, gracias por el milagro que acabas de hacer. O sea, nomás abrí la nevera y apareció ese bote lleno de chocolate. Entonces me olvidé del agua y lo primero que hice fue agarrar el bote, porque me encanta la nieve de chocolate. Agarré el bote, agarré una cuchara, y cuando abro el bote y meto la cuchara, lo único que saqué, mi hermano, fueron frijoles congelados. Mi mamá tenía la costumbre de guardar en cualquier cosa, en cualquier recipiente, frijoles. No sé por qué, pero así estábamos acostumbrados aquí en México. Entonces, el punto está en que ¿tú crees que la etiqueta que tenía afuera que dice rico helado de chocolate, sirve de algo? Claro que no sirve de nada, porque no es lo que está adentro, mi hermano. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. La circuncisión y los ritos solo son válidos si son congruentes con lo de adentro. Religiosos, entiendan esto, los ritos solo son válidos si son congruentes con nuestra vida interior. En el día de hoy, mi hermano, tú puedes decir en la iglesia, es que yo ya hice la oración del pecador. ¿Y qué tiene que ver eso? Mi hermano, tú pudiste haber hecho la oración del pecador, pero si tu vida no está siendo congruente con el cristianismo y con el evangelio, mi hermano, de nada sirve la oración del pecador. Puedes decir, es que yo ya me bauticé. ¿Y qué tiene que ver que te hayas bautizado? Si tu vida, mi hermano, sigue siendo o no sigue reflejando en el evangelio, si no lo está reflejando y no está siendo congruente, es como si te hubieras metido en la alberca nada más con agua y es todo, mi hermano. Otros pueden decir, mi hermano, pero es que yo vengo a la iglesia todos los días, yo estoy en el instituto bíblico, estoy estudiando, yo comparto el evangelio, y son cosas muy buenas. Yo no digo que no, son cosas buenas, pero siempre y cuando sean una señal que reflejan el interior de cada uno de nosotros, que reflejen lo que realmente está en el corazón de nosotros. Mi hermano, como puedes ver, Pablo ya habló con el inmoral, habló con el moralista y ahora habló con el religioso. Y al final de cuentas, Pablo nos está llevando a que los tres están yendo en la misma dirección. Tienen el mismo final, ¿ok? Aquí vamos a ver el cuarto punto en este versículo 29 que tiene Pablo contra la gente religiosa, y es algo que todos tenemos. Dice versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
El cuarto punto que menciona Pablo de muchos más que tienen los religiosos es que los religiosos buscan la alabanza de los hombres. Así que de nada sirve, mi hermano, que tú digas es que yo soy muy buen cristiano y que la gente te lo reconozca y que la gente te ve y te diga, wow, qué bien te portas, te sabes toda la Biblia, tú nunca faltas a la iglesia, eres un gran ejemplo. De nada te sirve nada de eso, ¿ok? Si la alabanza no viene de Dios. El que ve en el interior, el que ve en lo íntimo, la alabanza que realmente vale la pena es la de Dios, no la de la gente, mi hermano. No busquemos la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios, un corazón sincero. Ahora, mi hermano, ante este veredicto, nomás dime, ¿quién puede decir, no, pues yo no necesito el evangelio? ¿Quién puede decir, no, pues yo soy libre? El evangelio para mí no aplica. Ante este veredicto ya habló Pablo con los inmorales. Ya le dedicó un pedacito de la carta a los moralistas. Ya le está dedicando otro pedacito de la carta a los religiosos. Y ya vimos todas las actitudes de los religiosos, todas las acciones de estos religiosos. Mi hermano, ante todo esto que acaba de decir Pablo, nomás dime, ¿quién puede decir, yo estoy libre de pecado? Yo no necesito el evangelio. Mi hermano, nadie. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Así está hecho. ¿Sí? No te sientas triste por decir, es que pues yo no alcanzo, o sea, yo he sido inmoral en mi vida, pues yo no alcanzo salvación. Yo no puedo decir, es que yo he hecho tantos actos, pero pues aunque no los hice, me moría de ganas por hacerlo. Yo no puedo decir, es que pues sí, yo soy una persona que constantemente estoy en la iglesia, pero ahora me doy cuenta de que me gana más el buscar alabanza de los hombres que la de Dios. Y puedes estar con la cabeza agachada, pero ¿sabes qué? La noticia es de que así está diseñado. Mira lo que dice Marcos 1:10. Vamos a leer lo que dice Marcos 1:10. Esta porción es cuando Jesús va con Juan el Bautista y se va a bautizar. Entonces Juan el Bautista lo sumerge al agua y lo dice el versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Te das cuenta, mi hermano? No dice, tú eres uno de mis hijos amados en los que tengo complacencia. No, solamente en ti tengo complacencia. Mi hermano, Dios no se complace de ninguna otra persona, solamente de Jesucristo, el que no cometió pecado. Solamente de Él se complace. Ahora tú puedes preguntarte, entonces, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo voy a poder agradar a Dios? Mi hermano, sencillo, estando en Cristo. Tu vida y la mía, por más inmoral que sea, tu vida y la mía, por más juzgona que sea, o por más religiosa que sea, mi hermano, tenemos la oportunidad de agradar a Dios estando en Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tu inmoralidad, tu manera de juzgar a los demás, tu religiosidad, mi hermano, todo eso, si estamos en Cristo, pasa y todo es hecho nuevo. Así que la grande noticia del día de hoy, mi hermano, es que podamos entender tú y yo que seamos inmorales, que seamos moralistas o seamos religiosos, estamos bajo el juicio de Dios, de que nadie está exento y que todos necesitamos el evangelio, que la manera de poder agradar a Dios no es por mis obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Así que para poder agradar a Dios, mi hermano, tenemos tú y yo que estar en Cristo para que todo pase y que podamos ser nuevas criaturas. Que el Señor te bendiga. Los espero la próxima semana con el capítulo 3 de Romanos.